La presente revisión estudiará la simulación de la absorción de dióxido de carbono en una solución de monoetanolamina en una columna de absorción de cable humedecido. El dióxido de carbono es una sustancia altamente relevante dentro de nuestra generación, puesto que es uno de los principales responsables del fenómeno conocido como efecto invernadero. Es por esto que es de suma importancia la inversión de recursos y el desarrollo de tecnologías asociadas a la absorción de este compuesto en diferentes procesos. Uno de los compuestos usados para la absorción de CO2 es el compuesto llamado monoetanolamina, por lo cual es relevante la búsqueda de un modelo que permita determinar los parámetros que intervienen en el fenómeno. En particular, se estudia el caso de una columna de cables múltiples con un flujo de tipo string of bits. Mediante el uso de la teoría de película propuesta por Whitman, se realizó el análisis diferencial a lo largo de la columna, para estudiar la transferencia de masa y en consecuencia la capacidad de absorción de la columna. Para esto se desarrolla un código que se rige por el siguiente algoritmo. Se ingresan los parámetros geométricos del régimen de flujo tipo string of bits. Se suma una concentración de CO2 y una temperatura en la fase gaseosa. Se determina la transferencia de calor y masa en las porciones diferenciales de la columna, desde el tope hasta el fondo de esta. Se obtienen las propiedades físicas y químicas del segmento de corriente. Se determinan los coeficientes de transferencia de calor y masa. Se calculan la composición y temperatura de ambas fases líquida y gaseosa para la siguiente columna. De esta manera sucesivamente hasta que se obtienen los valores de fondo. Si los valores calculados coinciden con los valores reales, se obtienen los parámetros. De lo contrario, se ajusta la temperatura de la fase gaseosa y concentración de CO2 para continuar con el algoritmo. Gracias a este proceso, pudo conseguirse los parámetros obtenidos en el modelo. Para la validación de estos parámetros y en efecto la validación del modelo, se graficaron los parámetros obtenidos con la información actual disponible, según Migita y Uchiyama principalmente, donde no se obtuvo mayor diferencia. En conclusión, es posible considerar que se ha podido presentar el comienzo de un modelo que permita estudiar el comportamiento de la absorción de CO2 en una columna de cables múltiples, usando como líquido absorbente el compuesto monoetanolamina, lo cual marca el inicio de una nueva era de tecnologías asociadas a la absorción de CO2 que responde a las problemáticas vividas en el día de hoy. Como apreciación personal, puedo decir que el estudio realizado es sumamente relevante e innovador, que permite un avance en la ingeniería química, no sin adolecer de ciertos inconvenientes. Dado que este estudio es el comienzo de la búsqueda de un modelo adecuado, es recomendable continuar con el estudio de este para así poder conseguir el modelo óptimo necesario para el proceso. Sin embargo, a pesar de este último problema, ya podemos decir que contamos con un modelo capaz de predecir información esencial como el coeficiente global de transferencia de masa y la tasa de absorción dentro de la columna, así como también un modelo que nos permite predecir cómo la absorción varía con los parámetros operacionales.